seminario. Un espacio de reflexión y formación desde el que queremos ofrecer luz, criterio y esperanza ante uno de los grandes retos educativos y familiares de nuestro tiempo. La conferencia que vamos a escuchar hoy lleva el título pues, La familia y la escuela ante el reto de la pornografía. Es un tema complejo, delicado y a la vez urgente. Sabemos que no estamos ante una realidad lejana, sino ante un fenómeno que afecta de lleno a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestra sociedad. No se trata únicamente de prohibir, sino que debemos comprender, prevenir, educar y, sobre todo, acompañar, ofreciendo valores, herramientas y recursos reales para matrimonios, familias y educadores. Para abordar el desafío, hoy contamos con la presencia de uno de los mayores expertos en España en el análisis y prevención del consumo de la pornografía, especialmente desde una perspectiva educativa, familiar y sobre todo de ayuda personal. El señor Jorge Gutiérrez es nacido en Murcia en el 1972, es periodista por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado una amplia trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación corporativa e institucional. Ha sido además profesor del Máster de Educación Emocional de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, lo que le ha permitido profundizar en el acompañamiento educativo y emocional de jóvenes y adultos. En el año 2015 impulsó la ONG Dale una Vuelta, que es una asociación pionera en lengua española que ofrece información rigurosa sobre la pornografía y sus efectos a través de su plataforma daleunavuelta.org y que acompaña a personas que desean dejar este consumo y recuperar su libertad. Su labor ha ayudado ya a miles de familias, educadores y jóvenes a tomar conciencia de la gravedad del problema y a encontrar caminos de salida. Es también autor del libro La trampa del sexo digital, una guía clara y accesible para prevenir y superar la adicción a la pornografía, y es máster en counseling, o también denominado Relación de Ayuda, por la Universidad Ramon Llull. Formación que le aporta una mirada profundamente humana, respetuosa y esperanzadora hacia las personas que están afectadas. Con su experiencia profesional y un compromiso social y su capacidad para abordar este tema con rigor, sensibilidad y cercanía, Jorge Gutiérrez hoy nos ayudará a comprender qué hay detrás de la pornografía, a tomar conciencia de sus consecuencias y, sobre todo, a ofrecer herramientas concretas para educar a nuestros hijos, fortalecer matrimonios y acompañar a quienes se sienten atrapados. Agradecemos sinceramente vuestra presencia entre nosotros y vuestra disponibilidad para compartir el conocimiento y su experiencia. Sin más, os dejo con Jorge Gutiérrez. Gracias. ¿Se oye bien? Demasiado incluso, ¿no? Un tracto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, señor obispo, al vicario, por supuesto a Carmen y a Sergio, o Sergi, digo los dos nombres por si me equivoco en uno de los dos y así ya aseguramos. Y nada, un placer estar aquí, estar en esta isla que no conocía. Conocía ya Ibiza, conocía Mallorca, pero sin duda esta es la mejor. Y ya he visto ya desde el aeropuerto hasta aquí, que me he recorrido, ¿no? Pues toda la isla en apenas 30 minutos y todo verde, todo precioso. Pues nada, estamos en familia, vamos a hablar de familia, estamos en familia, perfecto, o sea, ¿no? Creo que no podía salir mejor, ¿no? Bien, bueno, yo me dedico sobre todo a esta asociación que ha nombrado Carmen, que se llama Dar una Vuelta, que luego si queréis pues podemos comentar alguna cosa más, y que nace con la idea de ayudar
a gente con problemas realmente graves de consumo de este tipo de material sexual, ¿no? De pornografía. Sobre todo son adultos, son varones y eso es lo que... Como empezamos, y es verdad que con el paso de los años pues nos dimos cuenta que había que hacer mucha labor también de prevención y de educación y de dar talleres, sesiones, etc., ¿no? Mi idea es más o menos hablar como 2 horas y media, 3 horas, tenemos tiempo, ¿no? Y luego 10 minutos de preguntas, como mucho. No, como mucho, voy a intentar. Me avisáis cuando lleve ya 45 minutos y lo vamos cerrando para que luego podamos tener preguntas, comentarios, lo que queráis, ¿de acuerdo? Aunque la sesión podría durar mucho, es verdad, porque el tema es amplio y es complejo y, en fin, y se puede abordar desde muchas cosas, desde muchos ámbitos y desde muchas perspectivas, ¿no? Voy a intentar no decir muchas barbaridades. Está aquí el señor obispo delante y sobre todo estoy rodeado también de obispos en los cuadros, entonces yo creo que no es un sitio para equivocarse, ¿no? Para meter la pata, sino hay que procurar afinar. Bien, quería empezar con esta imagen que a mí me gustó en su momento, que es, sabréis qué es, ¿verdad? Es la imagen conocida, bueno, el cuadro no sé de quién es, las sirenas que aparecen ahí, más que sirenas, parecen buitres alados, pero bueno, es la imagen que se suele poner de Ulises o de Odiseo, también llamado. Como sabéis, la historia es conocida. Le dice, la soberana Circe le explica a Ulises que va a atravesar una zona donde hay unas sirenas maravillosas que cantan de una manera fantástica y que le anima a que a su tripulación les tape los oídos con cera, con cera, y que él, si quiere, se puede escuchar ese canto maravilloso de las sirenas, pero es un canto tan maravilloso que tiene que hacerlo atado a un mástil, ¿verdad? Que le aten con las manos, con los pies, que esté bien atado. Y que incluso cuando atraviesa esa isla tiene ganas de saltar y de salir de esas ataduras, que tenga alguien al lado para que le amarre todavía más, ¿no? Bueno, y eso hace, ¿no? Eso hace. Y luego también la historia, sabéis que continúa con la segunda parte, que es esa expedición de los argonautas, donde ahí aparece ya Orfeo, que debía ser un tipo que tocaba la lira estupendamente, ¿no? Y que conseguía incluso amansar a las fieras, ¿no? con esos cantos, con ese sonido. Y por lo visto, pues también Orfeo pasó por ahí, por esa isla que tiene el nombre de Antemoesa, me parece. Total, que él consigue pasar, pero su sonido tan mágico, tan maravilloso, consigue ser superior, ser más bonito, más encantador, más estimulante que el de las sirenas. Bueno, aún así hay uno que no consigue, decide saltar, decide acercarse a las sirenas. En fin, luego, por lo visto, la diosa Afrodita es la que salva a este único que se tira, ¿no? a esa tentación de las sirenas. Bien, esta es una historia muy conocida, muy representada, pero es una manera de empezar para hablar de las sirenas que nos llenan la vida, que están por todas partes hoy día, sirenas o sirenos que ofrecen todo tipo de placeres, ¿no? De situaciones pues agradables y que uno las puede atravesar de dos maneras, ¿no? O bien amarrado al mástil, pero escuchándolas, pero bien amarrado, o con un cántico o con una música celestial mucho más bonita que tape o que oculte ese otro cántico, ¿no? Y yo creo que esto es la idea. Este es un poco el
me parecía a mí una manera de empezar el hecho de que en este tema de la pornografía no se va a curar, no se va a mejorar con el paso del tiempo. Hay que conseguir unas alternativas, una música, unas explicaciones, ¿no? Mucho más bonitas, mucho más atractivas, para que haya mucha menos gente que quede atrapada, ¿no? en esos cánticos de sirenas, en esas sirenas que al final pues te destrozan parte de la vida, ¿no? Bien, con esta pequeña introducción simplemente quería pues poner esto sobre la mesa, y la idea de esta sesión, que es similar a una que di, que me escuchó Carmen y Sergio en Madrid, que di en la conferencia episcopal. Pues quería tocar estos temas, ¿no? Primero, parecen así que son muchísimos temas, luego va a ser todo un poquito ligero, no os preocupéis, Abrazar el mundo, punto número 1, el mundo que nos ha tocado vivir, el mundo que tenemos. Tener fe en nuestra fe, que parece es una redundancia, pero que a veces nos puede faltar a nosotros mismos un poco en realidad, pues eso, de querer y de creer más en lo que, en nuestra propia fe, ¿verdad? Luego, ver los datos de la realidad, en este caso los datos de este tipo de contenidos, que están afectando a miles y miles y miles de personas, millones, y que tienen sus efectos. Saber cómo está, por qué está influyendo, de qué estamos hablando, en qué consiste, en fin, pues haremos un repaso también muy rápido. Luego algunas ideas pues, para prevenir en familia, para prevenir también en el mundo educativo, en la escuela, sabiendo que todo esto es bastante nuevo, tampoco llevamos muchos años con esta problemática, ¿no? Es una problemática quizá de hace 15 años, como mucho, 20, pero que tampoco es muchísimo tiempo, ¿no? Bien, y luego, pues tocar estamos en la semana, ¿no? La semana del matrimonio en las diócesis. No sé si en todas las diócesis de España es esta semana, yo creo que sí, porque después de Menorca, el lunes voy a Cáceres, el martes a Coria, que es de la misma diócesis, el jueves a Valencia, la semana siguiente a Canarias. Bien, de isla en isla, ¿no? Digo, que el hablar un poquito del matrimonio también, porque evidentemente es un tema que afecta, nosotros notamos que afecta mucho a las parejas, a los matrimonios, a los novios, de edades también muy variadas y de circunstancias muy variadas. Bien, y luego pues fijarnos sobre todo en las cosas que podemos hacer en el presente, ¿no? Y ser también acabar siendo muy, muy, muy positivos, ¿no? Y con mucha esperanza, porque creo que también es un tema complejo, difícil, pero también yo, por el tiempo que llevo hablando de estas cosas y trabajando estos temas, pues también oigo muchísimas historias muy conmovedoras, muy bonitas, de gente que soluciona este tipo de problemáticas, gente que lleva años o decenios, luego hablaremos, ¿no? Y luego, por último, pues pone ahí practicante no creyente. A mí me hizo gracia esa expresión de que hay gente que es creyente pero no practicante, pero también hay gente que dice que es practicante pero no creyente, en el sentido de que no está formada, de que no tiene una formación doctrinal, espiritual, pero a lo mejor practica, ¿no? Practica la fe. Entonces, no podemos ser practicantes no creyentes, hay que formarse, hay que conocer también lo que dice, lo que dice la Iglesia, lo que dicen también pues muchos libros de gente experta sobre temas de familia, sobre temas de afectividad, sobre temas de sexualidad, y todos estos temas pues son complejos, van cambiando, en fin. Muy bien. Vamos allá. Me podéis interrumpir en cualquier momento, aunque luego haya preguntas, si alguien quiere decir cualquier cosa, pues a mí no me importa. Abrazar el mundo. Me refiero a abrazar el mundo con que sencillamente
con que no nos quejemos, ¿no? Con que no nos quejemos con la situación, ¿no? Con las situaciones difíciles, con los problemas que hay de todo tipo, ¿no? También en este campo, evidentemente, ¿no? Alguien decía que estamos mal desde hace 2000 años, ¿no? que al final siempre hay problemas, al final las situaciones pues nunca terminan de resolverse. Hay cosas muy malas, pero también hay cosas muy buenas. Y por tanto, creo que el momento bueno, como siempre, es el actual. Entonces, el mundo actual, con todas sus cosas de todo tipo, con todos los avances, con toda la tecnología, pues tiene sus cosas difíciles, pero también muchísimas oportunidades, ¿no? Entonces vamos a ser siempre muy positivos también con este tema incluso, ¿no? Me gustó este graffiti que vi en la facultad creo que era en la Facultad de Biología en Ciudad Real, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y lo uso a veces como imagen de, bueno, también lo que he dicho ahora mismo, ¿no? En definitiva, que tenemos que ayudar a mucha gente a crecer. Educar es sacar lo mejor de uno mismo, ¿no? Y menos quedarnos en el control, en la prohibición, en la regulación, en la sujeción. Desde luego que es necesario para muchos temas, lo hemos dicho al principio. Ulises, si no te amarras al palo, hay veces que vas a pasar por sitios donde es peligroso, ¿no? O donde hay sus peligros, sus riesgos. Pero en general, yo creo que también todo lo que sea ayudar a las familias, ayudar a los hijos, a las hijas, a que estamos hechos para muchas cosas muy grandes, hay que transformar el mundo, hay que comerse el mundo, hay que llenarse de esperanza, porque, bueno, por muchas razones, pero también aquí en un sitio como donde estamos y en una actividad, en una semana del matrimonio organizado por la diócesis, pues también ahora veremos, ¿no? Con fe en nuestra fe, ¿no? 4 ideas también muy básicas, pero que a mí me gusta a veces repetir, como que suenen de fondo, podrían ser estas, ¿no? Que todo tiene arreglo, aunque todo sea difícil de arreglar, ¿no? A veces las cosas son muy difíciles de arreglar, pero tener también la seguridad de que todo tiene arreglo, ¿no? Hasta que estemos bajo tierra, todo tiene arreglo. Luego también que ser padre, ser madre, ser educador, pero bueno, sobre todo ser padre, ser madre, es suficiente para ayudar en todos estos temas, ¿no? No hay que ser expertos, no hay que hacer másteres en psicología, en sexualidad, ¿no? Si eres padre, si eres madre, ya tienes el 95% ganado, ¿no? Y luego que la vida también, pues al final, pues esto de conocerse, quererse, superarse, creo que en definitiva, yo creo que hay muchos problemas hoy día en la sociedad, de gente que no se conoce bien, de gente que no se acepta, que no se quiere como es. Y yo creo que también esto está en la base de una buena educación, ¿no? Y luego, pues eso, que no hay fórmulas mágicas, en casi nada hay fórmulas mágicas, solamente creo que hay fórmulas mágicas, pues supongo que en las matemáticas o en la física, ¿no? Pero en las demás situaciones de la vida no es fácil encontrar fórmulas mágicas. Y si hay algo donde no es nada fácil encontrar esas fórmulas es en la educación, y menos todavía en este tipo de educación, ¿no? Bien. Pues nada, nuestra fe es... no sé si conocéis este personaje, escritor. Seguro que aquí alguien sabría decir quién es este con el puro en la mano, este escritor inglés que se llama... No, seguro que Carmen y Sergio os acordáis porque salió también en la otra sesión, aunque os habréis olvidado quizá del nombre, pero se llama Evelyn Waugh. Evelyn Waugh, escritor inglés, que debía tener un carácter de los demonios, o sea, un tipo con unas malas pulgas y muy, muy colérico, con ataques de ira cada poco tiempo. Y su secretaria, pues un día le dijo: pero vamos a ver, señor Waugh, si usted es católico, ¿cómo es que tiene este carácter? Y él dijo precisamente,
porque soy, imagínate si encima no fuera católico, ¿no? Bien, pues es una tontería, una pequeñez, pero que a mí me hace gracia esta anécdota de que tenemos mucho ganado también como católicos para muchas cosas, ¿no? Y eso a veces no nos damos cuenta y no lo explicamos con convicción, pero la grandeza, ¿no? del ser humano, sobre todo bueno, pues en el caso de nosotros, los católicos, de ser hijo de Dios, bueno, creo que en ese sentido que estemos muy seguros a la hora de hablar de estos temas y de tantos otros, de esa grandeza y de esa capacidad que tenemos, bueno, pues de hacer tantísimas cosas y de transformar ese mundo, ¿no? Y luego también, pues esa fe en nuestra... en toda toda la doctrina y todo lo que enseña la Iglesia en estos temas, ¿no? De la sexualidad, parece que son temas muy difíciles, muy controvertidos, que a veces nos da vergüenza hablar, nos da vergüenza exponer estos temas ante los demás. Bueno, pues yo creo que todo lo contrario, ¿no? Me parece que al final todo lo cristiano, en estos temas como en todos, son temas muy humanos, ¿no? O sea, lo más cristiano es lo más humano, lo más humano es lo más cristiano en tantísimos temas, ¿no? Hombre, es verdad que luego tienes pues una serie de la doctrina, pues solo hay cosas solo, lógicamente, pues para los cristianos, para los católicos, pero que en general cualquier antropología humana y cristiana pues se tocan, ¿no? Pues porque evidentemente es así, ¿no? Y por eso también hay que humanizar mucho esa sexualidad, esa afectividad. Decía el Papa Francisco en Amoris Laetitia, dice esta frase que a mí me gusta, que es: el más sano erotismo, si bien está unido a una búsqueda de placer, supone la admiración y por eso puede humanizar los impulsos, ¿no? Bien. Entonces yo creo que también todos estos temas de la virtud, ¿no? de la castidad, por ejemplo, pues que son temas difíciles de explicar, a veces pues se ven como resignación, ¿no? o como un problema, o como una carga, ¿no? O como un pecado, como una prohibición. Yo creo que quizá casi como la virtud del no, ¿no? Y no salimos de ahí. Y creo que es importante pues más bien creo que hay que pensar mucho, ¿no? En cómo hablar mejor de estos temas, ¿no? De la sexualidad en el ámbito de la Iglesia, en el ámbito de la fe, en cómo, bueno, en darnos cuenta de que al final la castidad, por ejemplo, pues libera el cuerpo, ¿no? Ilumina también la mente, nos ensancha el corazón, nos ayuda a... Bueno, hay un autor que está un poco de moda últimamente, que es un obispo noruego que se llama Erik Barden. Tiene un librito que se llama así también, Castidad, y que creo que también es interesante, aunque no es un libro así como tampoco súper fácil de leer para cualquier persona, pero es interesante echar un vistazo, ¿no? Bueno, es decir, vivir esto como una virtud, y como todas las virtudes que pueden crecer, pueden desarrollarse, o sea, no como una negación, ¿no? Bueno, yo creo que también me parece una frase muy bonita de esta escritora, filósofa, ¿verdad?, que también está muy de moda últimamente citarla, que dice eso, ¿no? Y que pega mucho pues con todo el tema de la pornografía, ¿no? Por ejemplo, que el mal imaginario es romántico, variado, y el mal real es triste, monótono. Se podría decir que la pornografía pues es romántica, muy variada, como luego veremos, pero luego es triste, monótona, deja ese pozo, deja ese vacío. Y en cambio el bien imaginario, pues en este caso pues hablaríamos pues eso, ¿no? de esa sexualidad bien vivida, plena, sana, pues nos puede parecer a veces aburrida, o se puede explicar de una manera un poco aburrida, pero luego vemos que siempre es maravillosa, ¿no? Bien, paso a hablar de algunos datos o de la realidad de la pornografía, aunque sea así de una manera muy rápida, porque creo que tampoco interesa
pararse mucho, ¿no? Pero bueno, estamos ante unos contenidos que han cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? En los últimos decenios, en los últimos 15, 20 años ha cambiado mucho, ¿no? Y yo creo que estas características que aparecen aquí, pues, bueno, pues yo creo que definen estos cambios, ¿no? Estamos ante un contenido muy masivo, es decir, que se difunde muchísimo. Hay páginas web de pornografía que, bueno, la que más se ve, dice que cada día, ¿cómo es esto? Cada día la visitan más de 100 millones de personas, ¿no? Pero claro, la segunda, que vi el otro día, pues la visitan unas 80 o 90 millones de personas cada día, ¿no? O sea, cuando una página tiene 100 millones de visitas es una barbaridad. Estamos hablando de que toda España y toda Italia, por ejemplo, prácticamente pues entran todos los días, todos los habitantes, 9 minutos o 10 minutos de media a ver ese tipo de contenidos altamente sexualizados, pornográficos, ¿no? Bueno, da igual, o sea, lo que sí que está claro es que antes no ocurría esto, ¿no? Y entonces estamos ante algo que se ve mucho, que se difunde mucho y, bueno, y que tiene sus consecuencias, claro. Por un lado también hay mucha violencia, pues porque cualquier contenido un poco adictivo, como es el caso de la pornografía, te lleva a buscar cosas nuevas, ¿no? No te conformas con cosas que ya has visto, ya pues siempre buscas algo diferente, ¿no? Entonces, como hay muchas cosas diferentes, hay muchas, pues eso, hay millones de vídeos, millones de páginas y muchísimas posibilidades. Entonces también, pues incluso no es que ya se vean cosas con un contenido sexual alto, ¿no? O muy alto, sino que encima son todo tipo de aberraciones y todo tipo de cosas ya pues muy extremas, ¿no? Que tampoco hace falta detallar porque no se trata de eso, pero que desde luego hay todo tipo de contenido, ¿no? Luego es un contenido cada vez más preparado, mejor, más inmersivo, más atractivo, de más calidad, donde puedes también interactuar, o sea, ya no solamente es ver una pantalla con alguien desnudo o unas personas teniendo relaciones íntimas, sino que incluso también pues puedes a veces, pues eso, ¿no? Como interactuar, mandar mensajes que te responda esa persona, ese actor, esa actriz, o pedirle cualquier cosa, ¿no? Con videollamadas, en fin, que todo se va como, bueno, modernizando, ¿no? Y cada vez pues es más interactiva, multicanal, y sobre todo los menores, ¿no? Que yo creo que también este es un peligro, y es que, bueno, que antes no ocurría, ¿no? Antes un menor pues era muy difícil que viera cualquier cosa así un poco pornográfica, y ahora mismo pues con su teléfono, con su tablet, pues es verdad que llega al público menor, ¿no? Simplemente por datos dejo solamente pero bueno, más o menos en este estudio que es del Ministerio de Sanidad, de datos correspondientes hace ya 2 años, pero bueno, da igual, son más o menos más o menos los mismos a día de hoy. O sea, como veis, casi el 45% de los adolescentes en los últimos 30 días reconoce haber visto pornografía. Es verdad que si vais a la derecha veis que hay un 68,4 y un 19,3, es decir, que los chicos ven mucho más este tipo de contenidos que las chicas, ¿de acuerdo? Creo que es normal, pues porque también somos diferentes y porque en el tema sexual, en el deseo sexual, en el caso del hombre, del chico, pues suele ocurrir que el estímulo visual es mucho más propio de los hombres, y las mujeres normalmente pues acuden más, o lo que primero se fijan pues es más en la comunicación, en la afectividad, en el oído, ¿no? Esto no significa que no vean las chicas o las mujeres pornografía, porque cada vez también ven más, pero sí que mucho menos, o al menos no es de un modo tan adictivo o tan constante como puede ser a veces en el caso muchas veces en el caso de los varones, ¿no? Pero bueno, simplemente
pues estos son unos datos. Hay cada vez más estudios que se están haciendo en España y realmente pues es un poco triste que sean tan altos estos niveles, ¿no? Además, aquí también en las Islas Baleares se han hecho también varios estudios en los últimos años, porque hay un equipo ahí que hace en Palma hace estos estudios y, bueno, y hay cosas muy concretas pues, en estas islas, ¿no? En cualquier caso, bueno, yo creo que no hay que desanimarse, también porque a veces se exageran estos datos y no son a veces tan así, pero desde luego hay un consumo en chavales de 12, 13, 14 años. Bueno, pues a veces también basta con que haya algunos que vean mucha pornografía para que también esto se difunda más y lo enseñen a sus amigos y tal, o sea que también esto es a veces el problema, ¿no? Pero bueno, bien, está muy unido también todos estos contenidos, está muy unido con la prostitución. Yo suelo decir pues que pues al final es la misma moneda, son las dos caras de la misma moneda. De hecho, en muchas páginas de pornografía, pues como veis aquí, muchos anuncios son de servicios de prostitución, ¿no? O sea que al final de ver mucho algo, pues también es más fácil que quieras llevar al acto o quieras experimentar pues algo más presencial, ¿no? Entonces, bueno, pues que no siempre es así, evidentemente, pero está muy unido, ¿no? Y luego también pongo aquí algunos ejemplos recientes, pues porque también ahora estamos en la época que os voy a contar de la inteligencia artificial, ya estamos cansados de escuchar tanto de inteligencia artificial, pero es verdad que en la pornografía, por ejemplo, pues también ha entrado, ¿no? De hecho, siempre la pornografía está como en la vanguardia de cualquier adelanto tecnológico y va muy por delante, ¿no? de otras áreas, ¿no? de la vida. Y en la pornografía pues también poco a poco van apareciendo pues más cosas, ¿no? A veces un poco inocentes, que puede parecer pues ese compañero o compañera que está contigo y bueno, pues puedes preguntarle cualquier cosa, puedes, como aparece ahí, ¿no? Con una aplicación que dice charla sobre cualquier cosa, ¿no? Pues claro, cuando charla sobre cualquier cosa, pues puede ser sobre cualquier cosa íntima y entonces son también maneras de, poco a poco, de ir entrando a este tipo de contenidos, ¿no? Pero bueno, también una cosa rapidilla, pero creo que es importante ver que estamos ante una conducta que genera adicción, ¿vale? Aunque no está catalogada todavía como adicción la pornografía, sí que la experiencia cada vez nos muestra más y hay muchos expertos que ya lo reconocen o que afirman que no tienen ninguna duda de que tiene un potencial adictivo grandísimo, porque el sexo, el apetito sexual, pues es muy, bueno, pues lo tenemos todos los seres humanos y es realmente pues algo que tiene una fuerza de atracción muy potente y evidentemente si esto te lo ofrece, pues lo puedes hacer a distancia, lo puedes hacer online, etcétera, etcétera, pues lógicamente tiene tiene todos los mimbres para que sea adictivo, ¿no? Es muy fácil pasar de esa gratificación inicial que te genera una dopamina muy, ¿no? esas hormonas que se llaman a veces las hormonas o las neuronas del placer, ¿verdad? Es muy fácil pasar de esa gratificación a que al final necesites ese contenido solo para regularte emocionalmente. Es decir, como cualquier otra droga, ¿no? que al principio lo haces por placer, pero después, más que por placer, es por necesidad. Y hay gente que ve pornografía ya de una manera que no es porque incluso le guste, sino porque nota que eso le calma, que eso le tranquiliza, que eso le ayuda a evadirse, que le sirve para salir de una situación un poco de estrés o de ansiedad o de fracaso, ¿no? o de tristeza. O sea, al final es como un regulador emocional como otro cualquiera, ¿no? Lo que pasa que tiene sus efectos también en el cerebro, ¿no? Nosotros en Dale una Vuelta formamos a equipos, también cada vez más nos piden formar equipos de psicólogos y de psiquiatras, porque saben que llega un momento en el que es un tema que puede llegar a ser
pues eso, muy patológico y que no se cura dando una palmadita en la espalda a alguien y le dices, oye, deja ya de ver esto, ¿no? No seas así, ¿no? O sea, a veces no es tan fácil dejar este problema, ¿no? También se suele a veces mezclar pues, con otros trastornos psicológicos, pues un exceso a veces de ansiedad o de depresión o de TDAH o gente muy impulsiva o gente muy obsesiva, o sea que también estas cosas no ayudan, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que estamos ante una adicción. Hasta hace poco pues existían las adicciones de toda la vida y ahora existen otras, que puede ser el móvil, que puede ser los videojuegos, que puede ser la ludopatía, que puede ser la pornografía, ¿no? Y esto es bueno saberlo porque nosotros en dar una vuelta pues más o menos nos han, pues yo creo que a día de hoy alrededor de 6.000 personas en estos 10 años pues nos han pedido ayuda y te das cuenta de que hay gente que necesita ayuda muy profesional, o sea que no es tan fácil de dejarlo, ¿no? Cuando uno lleva a veces pues muchos años con este problema, ¿no? Viendo todo tipo de imágenes y de vídeos, etcétera, ¿no? Y casi todos te dicen, yo empecé con 12 años, con 13 años, con 14, ¿no? O sea, nadie empieza, bueno, que hay de todo, ¿no? Pero que precisamente donde hay que estar atento, evidentemente, es en la prevención cuando son pequeños, ¿no? Bien, a la vez esta imagen no sé por qué, no sé a qué viene, no recuerdo bien por qué la puse aquí, pero sí que nos puede servir para darnos cuenta de que al final hay que fijarse en cada persona, ¿no? No hay remedios generales y que también, en el caso de los cristianos, de los católicos, nos afecta igual, ¿no? O sea, yo creo que es un problema muy transversal que llega a toda la sociedad y a nosotros como pues, personas con fe y a la gente que intentamos ayudar en el marco de la Iglesia, pues tenemos que darnos cuenta de que nos toca de la misma manera porque somos igual que todos, ¿no? No somos mejores que los demás, somos unos privilegiados porque tenemos una cosa maravillosa que es la fe, ¿no? Y eso también es un factor protector muy importante, pero a la vez tenemos las mismas debilidades, las mismas pasiones, las mismas, ¿no? Vivimos en el mundo donde vive todo el mundo, donde viven los demás y por tanto, bueno, hay que saber, ¿no? que nadie está libre, ¿no? de estos riesgos, ¿verdad? Bien, entonces voy acercándome ya a temas un poco más concretos, ¿no? Primero, prevenir en la familia y en la escuela. Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Hay que educar en la sexualidad, en la afectividad. A veces lo que se trata de hacer es lo que hay que hacer. Yo suelo decir que es querer mucho a los hijos, ¿no? Si un padre, si una madre quiere de tal manera que sus hijos se sienten realmente queridos, yo creo que ya es el 90% de la educación afectivo-sexual. Luego se puedan decir cosas en la escuela, clases, charlas, lo que sea, pero ese sentirse queridos. Y es más, que enseñemos también a los matrimonios, a los padres, a que se quieran entre ellos, ¿no? Y que los hijos lo noten y que haya muestras de afecto en el matrimonio, que los hijos pues se den cuenta de que sus padres se quieren. O sea, creo que cosas muy sencillas de estas hay que hablar, hay que ayudar, porque creo que son las que realmente llegan, ¿no? Y las que realmente ese es el ejemplo, ¿no? En fin, yo toda estas imágenes, esta presentación os la pasaré a Carmen por si alguien luego quiere trabajarla un poquito o quiere sacar alguna idea. Pero bueno, sobre todo, lo primero es ayudar a dar una buena educación en la familia y en la escuela, pues de estos temas, ¿no? Con un enfoque pues lo más positivo posible, hablar muy bien de la sexualidad, hacer ver que es algo maravilloso, que es algo, pues eso, como hemos dicho antes, también bendecido, creado por Dios, ¿no? O sea, no hay nada que temer, ¿no? Con el sexo, no hay nada que temer. Lo único que hay que temer es el mal uso, ¿no? O un uso
indebido, pero en sí mismo es una maravilla, ¿no? Y Dios ha querido que el hombre, que la mujer disfruten también, lógicamente, con el sexo, y que crezcan y que se relacionen y que ese amor, bueno, pues sea un amor también con ese componente sexual, ¿verdad? Bueno, en fin, aquí dejo algunas ideas. Creo que todo lo que sea también ayudar a los padres a que hablen, a que hablen entre ellos para ver cómo ayudar a los hijos, a lo mejor en la escuela. Bueno, pues no sé, creando un pequeño curso de educación en casa de no sé quién y que vayan varios hijos de distintas familias. Bueno, no sé, para estar en esa misma onda, ¿no? De que sabemos que es un tema difícil, importante, y por eso también nos unimos y ayudamos y damos ideas pues, para crear esto o esto otro, ¿no? Pequeños cursos, pequeñas sesiones, pequeñas conferencias, en fin, educar evidentemente en la generosidad, en fin, en todas estas cosas que aparecen aquí, creo que es necesario, ¿no? Tenía aquí apuntado que también me hizo gracia una vez algo que escuché de un padre que decía con su hijo pequeño, debía tener unos 10, 12 años, y le decía a su hijo, decía, papá, he estudiado o me han explicado los pecados capitales, ¿no? Y en todos, tengo todos, menos la lujuria. Y el padre le dijo, tranquilo, hijo, que ya te llegará. Bueno, pues ya te llegará, evidentemente, pues ese impulso, esa atracción sexual, etcétera, ¿no? Bien, yo aquí dejo también como anuncio a mitad de ponencia, un anuncio, una publicidad sencilla, que es una guía que acabamos de sacar en Dar una Vuelta, sobre educación afectivo-sexual para familias con hijos, sobre todo para esas edades entre 6 y 12 años, y con temas así un poco amplios, ¿no? Porque creo que también esto hay que explicarlo en su contexto, ¿no? La sexualidad no es explicar simplemente, pues, no sé, ¿no? La cosa más genital y toda la parte más, pues eso, ¿no? Más sexual, ¿no? Sino tiene toda la parte de apego, de intimidad, de afectividad, en fin, de cómo generar confianza, tantísimas cosas, ¿no? De relaciones sanas, de empatía, Bueno, pues yo creo que simplemente lo dejo aquí porque es una guía que se puede descargar gratis desde la página web de Dar una Vuelta y a lo mejor sirve, ¿no? Bueno, los menores, desde luego estamos en una época y una etapa que son donde los menores pues, son mucho más vulnerables por muchas razones, pues porque no tienen todavía formada bien todo el sistema, la corteza prefrontal, que se suele decir, dentro del cerebro. Son más impulsivos, sienten las cosas que ven como si fueran definitivas, como si fueran verdaderas, necesitan pues muchas más recompensas para llegar a ese nivel de satisfacción, de placer. En fin, tienen toda una serie de características que les hacen como muy vulnerables ante estos temas, ¿no? Entonces también es bueno saberlo, es bueno acompañarles. También hay estudios que dicen precisamente eso, ¿no? Que cuanto más baja es la edad de consumo, mayor es la intensidad de sus efectos, ¿no? Si un niño o una niña con 8, 9, 10, 11 años ve este tipo de imágenes, este tipo de vídeos, pues el efecto puede ser demoledor, hay gente incluso expertos que hablan de que es como una violación psicológica, ¿no? Bien, pues tenemos que darle importancia a lo que ven, a lo que escuchan, etcétera, ¿no? Bueno, esto también me lo salto porque creo que hay unos factores predisponentes, que hay que saber luego cómo prevenir ante esos factores que a veces les llevan o pueden ayudar a caer en este tipo de conductas, ¿no? Pues a lo mejor ya tiene un estilo de educación sexual pues muy rígido, o todo lo contrario, demasiado liberal, ¿no? O demasiado, pues que no pasa nada, tú prueba, chaval, lo que quieras y decide, etcétera. Pues dificultades en relaciones interpersonales,
chicos, chicas, pues que a lo mejor también les cuesta mucho las relaciones sociales, que son especialmente tímidos, especialmente, bueno, en fin, por supuesto el abuso sexual, el trauma, todas estas cosas potencian mucho actitudes o comportamientos, pues eso, ¿no? de pornografía, ¿no? La baja autoestima, en fin, son algunos factores que es bueno también saber que existen y que pueden ser negativos a la hora del consumo, ¿no? Señales de alarma. Bueno, aquí también dejamos algunas. Yo creo que desde luego, hombre, si se dan todas estas señales en un niño o una niña, pues es verdad que uno puede darse cuenta de que a lo mejor hay detrás un consumo de pornografía. A veces no es fácil saber, porque estamos hablando de una conducta muy silenciosa, que no deja una huella clara en la gente, en tu actuación, en tu vida. Hay gente que puede pasar años y años y años viendo este tipo de contenidos y a lo mejor ni te das cuenta si no lo reconoce, ¿no? Si no lo dice. Entonces, yo suelo decir siempre a los padres, a las madres, déjate de señales y pregunta a tu hijo: oye, chaval, ¿tú eres de los que ven pornografía todos los días o días alternos, ¿no? o solo los fines de semana, ¿no? En fin, luego esto es una caricatura, una broma, pero sí que a lo mejor preguntas así un poco, ¿no? con un poco de sentido del humor, con un poco, ¿no? de dar por hecho que a lo mejor luego no ha visto nunca o vio una vez, pero como ponerle fácil a un hijo, a una hija, que a lo mejor está con este problema y no es capaz, pues, de decirlo, de reconocerlo, pues siempre, ¿no? Como facilitar. O no le preguntes, por ejemplo, a tu hijo: oye, ¿tú ves porno? Porque si se lo preguntas así, pues se va a pegar un susto, va a decir, bueno, no te va a responder, se va a ir asustado, ¿no? Y ya has cerrado otro tipo de comunicación con tu hijo a la primera de cambio, ¿no? Más bien, pregúntale una pregunta un poco más abierta: oye, ¿qué opinas, ¿no? de esto que está saliendo, de no sé qué, o sea, no sé, hacérselo más fácil, ¿no? Una vez un padre o una madre, me acuerdo que dijo: mira, yo me di cuenta que mi hijo tenía algún problema de estos porque tenía una mirada triste en los últimos días o semanas, más perdida, estaba como aislado, desconectado. Bueno, pues también a veces estas cosas es bueno estar atentos, pero claro, hay que estarlo, ¿no? Yo suelo decir a los padres que hay 5 palabras, por decir algo, importantes a la hora de prevenir. Una es, por supuesto, dar ejemplo. Dar ejemplo. Este vídeo lo pongo siempre, aunque ya es un poco antiguo, pero a mí me hace gracia dar ejemplo como aquí ocurre, ¿no? Si lo veis. Bueno, es una tontería, pero la gente, los niños se fijan en todo, ¿no? Ya sean así de pequeños o ya sean adolescentes. Siempre se fijan, siempre observan. A veces no responden, ¿no? Un adolescente, pues quizá no responde más que monosílabos, ¿no? Pero siempre tenemos que dar ejemplo. Y creo que hoy día el valor del ejemplo es mucho más importante que lo que escuchen, ¿no? O sea, creo que hay que dar mucho más valor a lo que ven en sus padres, a lo que ven en sus profesores, no tanto a sermones, a ideas, a explicación de motivos, ¿no? Sino lo que ven en casa, ¿no? En fin, hablar más, hay que hablar mucho más hoy día de todos estos temas con los hijos, no a todas horas, pero sí que hay que hablar muchas más veces y aprovechar muchas ocasiones pequeñas, ¿no? Una noticia, un anuncio, una serie, un pequeño vídeo en Instagram que han visto, yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa, una canción, hablar, dar pequeñas conversaciones, aprovechar momentos
un poco más fáciles, ¿no? Hay que decir a los padres que hay un momento muy fácil de hablar de temas un poco más difíciles o íntimos, que es cuando van, por ejemplo, solos con ellos en el coche. ¿Por qué? Porque no se pueden escapar, punto número 1, muy importante. Y segundo, porque no hay contacto visual, ¿no? Entonces, a veces, para hablar de temas un poco más vergonzosos, pues a lo mejor que no haya un contacto visual directo, pues también puede ayudar a hablar más, ¿no? En fin, esta es una pequeñez, pero a veces pues hay momentos mejores para hablar o para generar más confianza con tus hijos, ¿no? Sobre estos temas, que puede ser pues por la noche antes de acostarse, pues cuando está ya en la cama, pues una pequeña conversación, oye, qué cosas han salido bien, qué cosas han salido mal, de qué estás contento, tal, bueno, o esta otra familia que también recuerdo que nos decía, Jorge, en mi casa desde hace tiempo las cenas, al menos las cenas de los viernes o de los sábados, son muy largas, pues porque así conseguimos por fin hablar, tener un poco más de confianza, etcétera, ¿no? Bueno, pequeñas cosas o paseos, yo intento pues al menos una vez al mes darme un paseo tranquilo con mi hijo, con mi hija, donde hablamos o no hablamos, pero al menos estamos solos un rato, ¿no? En fin, confianza, afecto, conversación, emociones, enseñarles también a que manifiesten sus emociones, a que se conozcan bien, todo esto es muy importante, ¿no? Saber poner límites, es bueno, ¿no? Poner límites hay que tener autoridad como padres, como educadores, sin ser autoritarios, ¿no? Pero la autoridad es buena, ¿no? ¿Qué haríamos sin ninguna autoridad? Pues muy pocas cosas, ¿no? Esto lo hemos visto. Saber también cómo hablar de estos temas, si a lo mejor me entero, le pillo a mi hijo, a mi hija, pues con este problema, pues bueno, aquí hay una serie de ideas que las voy a saltar, pero en definitiva es pues mucha tranquilidad, mucho sentido común, no juzgar, que sean unas conversaciones amables, que sea una oportunidad, no una especie de se me cae el mundo encima. ¿Quién me iba a decir a mí que mi hijo ya con 15 años iba a ser adicto a la pornografía? No va a pasar eso, no te preocupes, ¿no? O sea, no, que sean conversaciones como una buena ocasión, ¿no? Pues de por fin podemos hablar de este tema y bueno, pues aunque sea por algo negativo que ha ocurrido, pero vamos a hablar, ¿no? Y dejar la puerta abierta después, en sentido metafórico, ¿no? Para más conversaciones, en fin, ver que no pasa nada, ¿no? 12 vacunas, 12 ideas contra la pornografía, pues también como si pueden servir, pues sobre todo pues aquí las dejo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con planificar, con llenar el día de otras cosas, con el deporte, la naturaleza, los amigos. Aquí en esta isla, en este lugar, es que es fantástico para que todas estas cosas salgan casi sin proponérsela, ¿no? O sea, no haría falta casi ni móviles en Menorca, ¿no? Porque todo está cerca, todo es maravilloso. Bueno, pues todo lo que sea alternativas al aburrimiento, a la soledad. La pornografía entra por el aburrimiento y por la soledad, sobre todo, en gran medida. Por tanto, todo lo que sea llenar espacios, en fin, tampoco se trata de que estén los niños todo el día haciendo cosas, pero todo lo que sea tener oportunidades de estar en la calle, de estar haciendo deporte, en fin, de tantísimas cosas, ¿no? Bien, utilizar los dispositivos en lugares abiertos, ¿no? El otro día alguien me decía, en las casas hay que hacerlas, tendrían que ser salones grandes, habitaciones pequeñas, ¿no? Con esta idea de cuanto menos tiempo estés en la habitación, mejor, ¿no? En fin, también hoy día es difícil tener salones grandes y habitaciones pequeñas. Normalmente son salones pequeños y habitaciones minúsculas, ¿no? Pero, bueno, todo lo que sea también ayudar a que al final, pues no estén los chicos encerrados en su habitación, ¿no? Que encima con la puerta cerrada y con el teléfono o con el ordenador ahí. Bien, esto lo voy a saltar. Esto también ya hemos dicho más o menos algo. Quiero pasar un poquito también algunas breves ideas. Pues también en toda la vida matrimonial, ¿no? Creo que es muy importante saber que, en este caso, la pornografía afecta a la pareja, al matrimonio entero, ¿no? O sea, que también hay que enseñar y hay que saber que, aunque normalmente suele ser
marido o el varón en cualquier caso, o el novio, el que ve, el que puede caer en estas situaciones, afecta de una manera también brutal a todo el entorno familiar, ¿no? A su pareja en primer lugar, por distintas razones, a veces incluso pues también sexuales, ¿no? Pero bueno, se crea una desconfianza poco a poco, sobre todo ya si la otra parte se entera. A nosotros en darle una vuelta hay muchas mujeres que nos piden ayuda para saber qué tienen que hacer ellas porque han descubierto o se lo han dicho o han intuido que su marido, que su pareja está atrapado con esto, ¿no? Entonces para ellas supone un shock muy fuerte, una decepción, un dolor inmenso, una infidelidad grandísima, y la percepción que tiene la mujer respecto al consumo de pornografía muchas veces es muy distinto al que tiene el varón, ¿no? Y eso es bueno saberlo, y es bueno también pues ayudar, ¿no? Desde el ámbito familiar de una manera o de otra. Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Para mí es un reto saber acompañar a familias, a matrimonios, cuando tienen también ellos mismos están metidos en esta situación. Y creo que, bueno, que hay que ver, ¿no? Cómo acoger mejor, hay que ver también cómo se puede ayudar, ¿no? Cómo se pueden cubrir estas necesidades a veces afectivas o bueno, también intelectuales, espirituales, romper esas cadenas a veces de esos miedos, esas inseguridades. En fin, que ahí hay mucho trabajo que se puede hacer en el entorno familiar, pero hace falta también formar a los formadores, ¿no? O a la gente que pueda acompañar. Y hay que saber pues también ser muy... escuchar muy bien, la autenticidad del que escucha también, ¿no? Hay una serie de actitudes muy básicas pero muy necesarias que hay que formar, que yo creo que todos, que sobre todo creo que en este ámbito, tanto sacerdotes como mediadores familiares, como personas que acompañan aquí en la diócesis o que pueden acompañar a parejas o a matrimonios con este tipo de situaciones, creo que hace falta una formación grande, ¿no? Bien. Porque también yo lo que estoy notando estos años es que casi nadie sabe nada. Es decir, que a veces ni psicólogos, ni psiquiatras, ni sexólogos, o sea, que como es un tema tan complejo, tan personal, con muchísimas variables, bueno, pues yo noto que a nosotros nos llega gente que pide ayuda y que ha pasado por varios psicólogos, varios psiquiatras, grupos de ayuda mutua, todo tipo de posibilidades, y que no es fácil tampoco dar a veces con la tecla, ¿no? Por eso creo que una tecla necesaria es simplemente acompañar muy bien, saber acompañar muy bien, saber estar, saber querer, saber mirar. Bueno, no se trata, como aquí pone en esas 3 primeras palabras, de dar una palmadita en el hombro y venga, ánimo, tú puedes salir. No, hay que saber. Ese camino de acompañamiento requiere una formación, etcétera, pero creo que esto es muy necesario y y que para mí es todo un reto, y que tengo también ganas de trabajarlo en estos próximos meses, ¿no? Bien, y por último, pues nada, unas palabras de ánimo, ¿no? De ánimo, de esperanza. Esta es más o menos reciente, del Papa León, que a mí me parecía también que viene muy al pelo. ¿Sabéis qué película es esta? La Sociedad de la Nieve, del desastre de aviación de los Andes, y salió una película. Bueno, pues estos 3, al final se salvan, no sé, 15 o 16, ¿verdad? Pues tuvieron que intentarlo muchas veces, hubo muchos fracasos, estuvieron creo que 70 días, me parece, o por ahí. Bueno, pues intentaron salir, intentaron hacer muchas cosas, no lo conseguían, hasta que al final lo consiguieron. Pues
pues nada, al final lo conseguiremos, ¿no? Y al final ayudaremos a mucha gente y al final la gente con este tipo de problemáticas, como en todo, pues yo os puedo asegurar que no solamente salen adelante con frecuencia, sino que salen mejores. Yo me he dado cuenta de que las personas, cada vez mejor, tampoco se trata de que la gente caiga hasta las profundidades, hasta el abismo, ¿no? de cualquier situación humana, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que ha caído muy, muy abajo, muy al fondo, pero que precisamente por a lo mejor haber caído tan al fondo, luego su humanidad, cuando quiere salir, por un lado te das cuenta de que la gente, por muy caída que esté, quiere lo mejor y quiere salir. Y a veces esas personas, yo he notado que son casi mejores que los que no han caído nunca o pocas veces, ¿no? Pues porque han experimentado lo que es la miseria, porque han querido levantarse, porque han sido valientes, ¿no? Entonces yo creo que también mirar así a todas las personas creo que es muy importante, ¿no? Esto es un mensaje que nos llegó pues también hace un tiempo pues una persona de 64 años y que dice que ha vivido por más de 45 enredado con la cosa. 45 años son muchísimos, no son 4 días, ¿no? Enredado. Y además, fijaos, o sea, una persona con 64 años, pues que ha estado 45 años enredado con la pornografía, pues no era con Internet. Con Internet ha estado enredado los últimos 15, pero los anteriores 30 o 40, total, que al final encuentra el camino, ¿no? Encuentra el camino. Nos mandó un método, ya no me acuerdo muy bien, pero vamos, unas ideas que estaban bien, en fin, que... ¿Sabéis qué flor es esta? Una hortensia, ¿no? Una hortensia que yo suelo decir que la hortensia... Es una hortensia que seca, o sea, es una hortensia del mes de noviembre pasado. Las hortensias salen creo que en junio, por ahí, ¿no? Al menos algunas. Supongo que en Galicia pueden salir todo el año, pero en Madrid al menos yo creo que el mes de junio pues salen hortensias donde salgan, ¿no? Que tampoco es fácil que salgan porque no es una planta así muy para Madrid. Pero bueno, el caso es que esta es de noviembre, es una hortensia seca, pero con un color y un aspecto formidable, tan bonito como una hortensia del mes de junio. Lo que quiero decir, o a mí lo que me sirvió, es que las hortensias secas pueden ser tan bellas como las originales, ¿no? Haciendo referencia a esto que contaba antes de estas personas que cuando están muy hundidas, si quieren salir, terminan saliendo y son un ejemplo también para todos, ¿no? Hay una frase que tengo aquí apuntada que también me hizo gracia cuando la vi el otro día, hace tiempo preparando esto, una frase de Chesterton, del gran Chesterton, que decía: el hombre que llama a las puertas de un prostíbulo no lo sabe, pero está llamando a las puertas del cielo. Bueno, es discutible, cada uno puede interpretarla como quiere, pero en el fondo tiene parte de verdad, seguramente, ¿no? Chesterton es un sabio y una persona, pues evidentemente, con una gran capacidad intelectual y bueno, yo creo que en el fondo está diciendo eso, ¿no? Que todos, de una manera u otra, al final buscamos también el bien, ¿no? Aunque muchas veces de manera equivocada, ¿no? Acabo ya. Dejo, para que no seamos practicantes no creyentes, sino practicantes y creyentes y bien pues con ideas, bien formados, la cabeza bien formada. Dejo algunos libros, sobre temas de estos, ¿no? Pues de sexualidad o por ejemplo, el cuarto, el de Cuando el sexo te atrapa, pues es de un sacerdote de Madrid que vivió en sus propias carnes pues todos estos problemas y que se llama Pachi Bronchalo y escribió este libro. Yo he escrito el segundo, el de la trampa del sexo digital, hace 5 años o por ahí. Bueno, algunos otros. Hay un libro muy interesante para acompañar, no sobre estos temas, sino sobre cualquier tema
personas heridas, personas con dificultades en tantos aspectos, ¿no? Personas con heridas, en definitiva, pues es el de abajo a la derecha, el que veis ese que se titula Más allá de tus heridas, ¿no? También muy recomendable. A mí me gustó mucho también sobre estos temas uno que se llama La teología del cuerpo en una hora, de un tal Jason Evert. Y luego un clásico, que también es muy interesante, porque estamos en un mundo muy adictivo, mucho más creo que en épocas anteriores, porque la gente estamos cada vez más solos, necesitamos más estímulos, entonces las adicciones han entrado de lleno, digamos, ¿no? O es más fácil caer en cualquier adicción. Hay un libro que a mí me parece como la Biblia de todos estos libros sobre adicciones, que se llama Querer no es poder. Es un libro de los años 90, de un americano que se llama Waston, que no es ninguno de estos que he puesto aquí, se me olvidó ponerlo en su momento. Pero bueno, Querer no es poder. Bueno, si alguien quiere saber un poquito sobre el fondo de las adicciones, por qué ocurren, cómo se puede tratar, cómo se puede ayudar, porque también es un fondo, yo creo que es una persona, no sé si es cristiano o no, pero desde luego tiene un fondo muy cristiano a la hora de buscar el sentido de la vida y de tratar todos estos temas, ¿no? Pues nada más. No sé si me he pasado mucho, perdonar. Dejo ahí un correo electrónico mío personal, pero también el de la asociación Dale una Vuelta, por si a alguien os interesa. Es una página con mucho contenido, que puede servir más o menos, depende de lo que uno busque, pero creo que es, desde luego, contenido no le falta porque lleva ya 10 años y vamos actualizando con cosas variadas sobre estos temas. Y nada, agradeceros que nadie se ha dormido, ¿no? No he visto a nadie bostezando, efectivamente, y habéis aguantado muy bien. Entonces, no sé si queréis, dejamos unos minutos los que hagan falta. Yo no tengo ninguna prisa, me quedaría en esta isla una semana más, o sea que si pudiera, pero vamos, que no tengo prisa para estar aquí y preguntar lo que queráis. Gracias, Jorge, por esta conferencia tan clara y tan necesaria, ¿no? Y que al final nunca podemos hablar de estos temas Gracias, Jorge, por tu intervención, por habernos explicado, enseñado que la pornografía se puede tratar desde un ámbito amable, que lo has abordado con una generosidad, con profundidad, y un tema tan complejo como es la pornografía y sobre todo que afecta a tanta gente y que preocupa a tanta gente. Hoy hemos estado en petit comité, que decimos en Cataluña que no pot petit hasta la buena confitura, es decir, estamos en petit comité, pero eso es bueno porque nos ha permitido disfrutar más de tu explicación, de tu exposición. Agradecerte en nombre de la diócesis pues tu tiempo, tu explicación y sobre todo agradecer al señor obispo y al vicario general y a todos los presentes por vuestra asistencia y muchas gracias. Yo diré una cosa solo, que parece que somos pocos, pero yo quiero agradecer a la Delegación de Medios de Comunicación porque siempre estas charlas tienen un antes, un durante y un después. Es decir, que parece que llegamos a pocos, pero hoy el periódico sale una entrevista a mucha gente que habla los anuncios que se han puesto. Y ahora esta charla, el streaming, ¿verdad? Que facilita que tú estás hablando y no sabes nunca el bien que estás haciendo y a quién llega. Pero seguro que llega. Y seguro como es algo de Dios, seguro que es algo que hace mucho bien a los demás. Yo te agradezco porque es un sacrificio, ¿verdad? Con tu trabajo, con tu dedicar tu tiempo y parte de tu vida pues a este tema, pues también es algo muy grande que nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Y a los delegados que no se desanimen, que todos los que organizamos cosas, a veces pues nos pasa esto, tenemos el peligro de desanimarnos,
Pero bueno, hemos de apoyarnos unos a otros, ¿eh? Y adelante. Yo veo la sala medio llena más que medio vacía. Gracias. Gracias.